Buenas tardes. Antes de presentar a nuestro conferenciante de hoy, en esta última conferencia sobre la música del mundo antiguo, no sé si han cogido ya el tarjetón del próximo ciclo, y solamente recordarles que empezamos a las 7:30 de la tarde. Y porque hay algunos conferenciantes que tienen que ineludiblemente volver a Madrid por la noche, y si no, decir, ahora tenemos menos trenes. Bien, nuestro conferenciante de hoy es el doctor Luis Calero Rodríguez, y a mí me hubiese gustado que una amiga común lo hubiese presentado, que es Isabel Monte, pero ella está dando clases hoy en la Escuela de Canto de Madrid. Efectivamente. Y no ha podido. Él es licenciado en filología clásica, pero no solamente eso, sino que también estudió en el Real Conservatorio de Música de Madrid, en la especialidad de canto, y técnica vocal en Londres. Tiene una formación magnífica para hablarnos hoy de este último ciclo, de esta última conferencia en torno a la música. Él hizo una tesis doctoral cuando volvió de Londres, cuando acabó también su aprendizaje en el Conservatorio de Música de Madrid, una tesis que yo no he leído, pero creo que me voy a meter en internet, como ahora están todas, ¿no? Qué dolor de cabeza. No, el título es sugerente y precioso. La voz y el canto en la antigua Grecia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Él ahora mismo es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido profesor también de La Rioja, y en la Universidad Alfonso X y en la Rey Juan Carlos. Yo creo que estas universidades han tenido un privilegio enorme en tenerlo como profesor, como un profesor que está en un proyecto de innovación docente. Bueno, ahora hay algunos proyectos en ese sentido, pero tampoco abundan mucho, por lo tanto, siempre bienvenidos. El proyecto se llama Mitos, Mito e Imagen en la Antigüedad Clásica y sus pervivencias. Él, bueno, como pueden imaginar, investiga el mundo antiguo y la música, y su actividad científica en los últimos años ha estado centrada en la transversalidad de la filología clásica, especialmente el griego, y la música. Él investiga sobre antropología musical de la antigüedad y la literatura de la Grecia antigua, que es un mundo siempre apasionante, sobre cuestiones técnicas musicales, sobre música y literatura, sobre las artes escénicas en la antigua Grecia, y actualmente forma parte del claustro de profesores del Departamento de Filología Clásica del área de griego en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Madrid, como les he indicado antes. Es miembro de un montón de sociedades como la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la MOISA, el Coro de Voces Graves de Madrid, la ICTM, bueno, es el Consejo Internacional para la Música Tradicional, y la Sociedad Española de Musicología. Y además a mí me ha encantado eso de que también participes en una ONG. Qué bonito. Sí, Voces para la Paz. Voces Efectivamente. para la Paz, músicos solidarios. Así es que tenemos el privilegio de tenerlo hoy, esta noche, para cerrar este ciclo de conferencias que ha sido muy atractivo y muy bonito. Muchas gracias, Luis. Bienvenido al Museo de Albacete en nombre de Blanca y de la Asociación de Amigos del Museo de Albacete. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Antes de nada, ya que ha dicho el proyecto de innovación docente Mitos, que en realidad lo coordina la profesora Isabel Rodríguez López, que ya ha estado aquí algunas veces, tiene una página interesantísima en internet, por si quieren buscar un poquito con YTH, Mitos a la griega, dirigido por Isabel, que es un proyecto muy, muy interesante y muy bonito. Muchas gracias. Bueno, pues
Ya han visto ustedes, lo he conseguido. Pensé que no iba a ser posible. Después de este retraso terrible que ha tenido el tren, lo he conseguido. Es para mí un placer enorme estar esta tarde aquí con todos ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, a Llanos, que hoy no puede estar aquí, a Llanos Jiménez, que hoy no puede estar aquí, pero he estado hablando con ella, por supuesto, a Rubí y a Blanca, y a la propia Isabel, que fue quien me puso en contacto con todos vosotros, la oportunidad que me brindáis de poder hablar sobre aquello que lleva ya bastantes años siendo el centro de mi investigación, una de mis pasiones, no la única, pero sí una que ocupa muchísimo tiempo en mi vida como docente, como investigador y bueno, pues como persona interesada en el mundo antiguo. Y para cerrar el ciclo que han estado teniendo, vengo a hablarles de ese punto en el que ya el mundo antiguo deja de ser, entendámonos, pagano, para empezar a ser cristiano. A partir de ahí pasarán muchas cosas que voy a intentar explicarles. Por supuesto, el estudio de estos primeros siglos y este cambio es muy complejo en la música de la antigua Grecia, del imperio griego o romano de Oriente, ya me entienden ustedes, por múltiples razones, y una de ellas es precisamente la musicológica. Tenemos que investigar a partir de las fuentes, deducir y comparar. Necesitamos trabajar sobre etnomusicología comparada, lo cual bueno, pues nos puede dar sorpresas satisfactorias o llevar a grandes errores. En todo caso, les voy a presentar un poco lo que he trabajado sobre este cambio en estos siglos. Por supuesto, la aparición del cristianismo en el Mediterráneo oriental, sobre todo, hará que la historia de la música tome nuevos derroteros. La música en la Grecia previa al cristianismo es importantísima, como lo sigue siendo durante los primeros siglos del cristianismo, pero bueno, verán que hay una fase convulsa inicial que luego irá tomando, lógicamente, tenderá más hacia la parte cristiana. Paso con el ratón, aquí, perfecto. Precisamente estos siglos de los que les estoy hablando son aquellos de los que conservamos más tratados musicales que precisamente hablan de la música previa al cristianismo. En la columna de la izquierda les he puesto los tratados que conservamos más o menos completos de teoría armónica, que ya decimos, de la antigua Grecia. Y en la columna de la derecha, precisamente, ven que la cronología que les marco es entre los siglos I y VI ya de nuestra era. Y tenemos la mayoría de los tratados. Frente a 6 en la columna de la izquierda, tenemos sin embargo 11 en la columna de la derecha. Y a la vez que estos teóricos de estos 11 tratados que ven a la derecha siguen investigando y bueno, proporcionando datos muy interesantes para el estudio del mundo griego musical precristiano, voy a mostrarles qué va sucediendo con esa música cristiana que sucede en paralelo con esta fuerza que sigue teniendo el mundo pagano. Por supuesto, aquí les presento algunos de los títulos que conservamos. Hay muchísimos otros de los que tenemos noticia, pero que se han perdido completamente. Desde los Moralia del pseudo Plutarco hasta los Anónimos de Bellarmine, que ven abajo, en el siglo ya VI, hay un agujero en la teoría musical hasta el siglo XI. El primer tratado ya de época bizantina, es decir, el tratado bizantino más antiguo con teoría musical que conservamos, es el Aiopolitis, que se llama, del siglo XI. El Aiopolitis es un tratado que ordena, digamos, la música para un ciclo de 8 domingos, tal y como San Juan Damasceno los ideó ya en el siglo VIII. Quiere decir que hay un agujero muy grande en el que realmente tenemos que actuar no por conocimiento de los textos, sino por comparación con otras fuentes, que es precisamente de lo que les voy a hablar. Sin embargo, a la vez, tenemos dos tratados importantísimos, el de San Agustín, del siglo IV, sobre música, y el de Boecio, del siglo VI, sobre música también, que son un poco los catalizadores que llevarán la música
la teoría musical, no la práctica, ¿vale? La teoría musical de la Grecia antigua, ellos sirven de filtro hacia lo que va a ser después la música occidental, tal y como la conocemos, que bueno, devendrá en nuestra música. Y precisamente todo este agujero está, a ver cómo se lo explico con facilidad. Ven la parte de abajo de la diapositiva, ¿verdad? Y es un galimatías, ahí no voy a entrar, que nadie se preocupe, ¿eh? Lo pongo solamente para que vean que la teoría armónica de la antigua Grecia es compleja, pero compleja para nosotros tal y como era, y ahí voy a la parte de arriba de la diapositiva, para el propio Nicolás Mesaritis, del siglo XII-XIII, que dice: ciertas gentes se ocupan de sonidos y sucesiones de sonidos, disputan entre sí y emplean palabras y nombres desusados que nadie nunca oyó, hablando de los nombres de las notas tal y como se llamaban en la teoría armónica de los antiguos griegos, pero que ya los nuevos griegos no entienden. Mesaritis además también, claro, a partir de lo que no entiende, llega a conclusiones que en muchos casos son erróneas. Pero, como siempre pasa, los errores muchas veces nos conducen a intentar entender y a poder comprender el pensamiento de la época. Siempre una hipercorrección, a partir de los errores, lo conocerán por otros campos de estudio del mundo antiguo, como por ejemplo la epigrafía. La hipercorrección nos permite entender dónde está el error y por qué no lo entendían, con lo cual nos acerca más a comprender el mundo armónico de la antigua Grecia. Por supuesto, esto nos lleva a ese mundo en el que los intelectuales disputaban entre sí por intentar, lo que conocemos habitualmente como una discusión bizantina, por intentar llegar a hacer luz sobre algún tema que les ocupaba muchísimo. En el caso de la música, por supuesto, es muy, muy complejo. Así que, sin entrar en la parte de abajo, que esa me la guardo para otra conferencia a la que me inviten, necesito decirles que para rastrear entonces, con este panorama que les he mostrado, los inicios de la música bizantina, tenemos que centrar nuestra investigación en la música que empezó a utilizarse en el ámbito de la Iglesia. Y esto supone otro problema añadido, porque no nos ha llegado música instrumental de los primeros siglos del cristianismo. Fuera del ámbito eclesiástico, sí, y de hecho luego les explicaré e incluso oiremos algunos ejemplos. Las aclamaciones, en fin, para todo el ceremonial de la corte, que luego les comentaré. Pero a partir del material de que disponemos es muy complejo tratar de entender estos primeros siglos del mundo cristiano. Aún así, el arte cristiano se opone a las expresiones artísticas en general porque en ellas ve aquellos restos del mundo pagano que rechazaba. Y, de hecho, los primeros escritores cristianos se alzan, a menudo, contra los perniciosos efectos que tiene este tipo de eventos musicales en la moralidad de sus espectadores. A pesar de esto, sabemos que la música profana tuvo muchísimo peso en el día a día de la vida en Bizancio. Y, por supuesto, no se nos puede olvidar que Roma y el mundo helenístico, tal y como seguramente les ha explicado la profesora Luz Neira en otra conferencia, habían ofrecido una vasta gama de fiestas conectadas con procesiones, danzas, pantomimas, eventos teatrales, etc. Esto no lo podemos obviar. El problema está en que nos faltan datos para poder entenderlo desde el punto de vista cristiano, de este nuevo cristiano. Y, por supuesto, tampoco no les descubro nada nuevo cuando les comento que de Roma, en Bizancio, se heredó la pasión por el hipódromo. Los cristianos, ya saben, trataron de anular todas las festividades paganas, primero con dificultad y luego, un poquito más adelante, con bastante éxito, pero un problema con el que se enfrentaron fue que era muy difícil abolirlas. ¿Qué sucede? Las cristianizan, vamos a entendernos, ¿vale? Sin embargo, ya lo he dicho, el efecto negativo sobre la moralidad de los habitantes de esta nueva Roma es complejo y bueno, pues va a haber muchos problemas hasta que se encuentre un equilibrio más o menos lógico, porque por supuesto la sociedad seguía teniendo activas todas las festividades paganas, seguían celebrando todos los ritos y cultos a antiguos dioses, a la vez que se iba desarrollando el culto a Cristo. Así pues,
La música en estos primeros siglos tenemos que verla como un problema no tanto estético, porque sigue existiendo, sino como un problema ético para estos primeros cristianos. Y por supuesto el neoplatonismo en este contexto supuso un encuentro importante para estos primeros cristianos en fricción con el mundo pagano, puesto que, y ahora empezaré a explicarles todo esto con un poquito más de detalle, la música, la armonía, tal y como Platón la explicaba, suponía un equilibrio entre el cuerpo y el alma. La música también tenía una parte, ¿cómo se dice?, espiritual, que ayudó a que entrara con más facilidad en el mundo cristiano. De hecho, los primeros cristianos utilizaron, como saben ustedes, el arte en general para embellecer los lugares donde rendían culto a Dios y donde se enterraban. Y de igual forma, la música, los nuevos himnos y los salmos, todo lo que les voy a explicar ahora, ensalzaban y embellecían, de hecho, la nueva religión. Así que lo que empezó a suceder es que en los primeros siglos se empezó a desechar toda aquella himnología fundamentalmente que servía para ensalzar a los dioses paganos, pero a su vez inspiraba para componer himnos, ahora les explicaré en detalle cada tipo de composición, para Dios y, más adelante, para Cristo. Así que empezaron a tener la necesidad de generar un repertorio nuevo. Y les voy a mostrar un himno, aunque luego ya me meteré más en el análisis de los himnos. Les voy a mostrar el himno cristiano más antiguo que conservamos. Es este himno a la Trinidad, que bueno, se conserva fragmentado, pero como pueden ver, tiene bastante parte de texto y de notación. No sé si lo han explicado en alguna de las conferencias anteriores, pero bueno, podía haber buscado una diapositiva más en detalle, pero tiene el texto, no sé si ven el texto, y encima hay signos. Es la notación de la antigua Grecia. En Bizancio, ya con la música cristiana, emplearán otro tipo de notación que llega hasta nuestros días, de hecho, pero es el himno con notación antigua más reciente, así como el himno más antiguo del repertorio cristiano. No sé si lo he dicho un poco complejo. Abajo lo ven, tienen el texto y hay signos que son fundamentalmente letras o letras dada la vuelta y demás, ¿vale? Y les voy a mostrar, les voy a poner, de hecho, un vídeo cantado por mí mismo para una exposición que hubo en Francia hace pocos años, y van a ver además el himno, es el que ven arriba en el papiro, que es el que cantaré yo, y está ilustrado con dibujos de papiros del Egipto tolemaico, en torno al siglo IV o V, originales, cristianos. Espero que funcione. Sí. María.
Bien, ven que es de una belleza increíble. A mí cuando tuve ocasión de ver los papiros me pareció espectacular. En fin. Bien, pues adelanto un poquito de materia. Esto que han oído no es heredero, digamos, de la práctica de la Grecia de las conferencias anteriores, sino de las prácticas siríacas, de los himnos que proceden de la zona de la que surge el cristianismo y que va avanzando hacia Grecia, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya se lo iré contando ahora también. Por supuesto, Bizancio, en los primeros siglos, ya lo saben, tenemos estas dos fuerzas que pugnan por estar en equilibrio, pero en el 324 Constantinopla se convierte ya en la capital del imperio y, por lo tanto, la religión cristiana forma parte del Estado, ya es la religión oficial del Estado. Y ahí es donde empieza ya mi conferencia propiamente dicha. El 11 de mayo del 330 es el día en que por fin se produce la solemne inauguración, con todos los ritos y todo el fasto, de la nueva capital del Imperio Oriental. Y como siempre me gusta hacer en todas las charlas, les voy a mostrar la estructura que voy a desarrollar. Voy a hablar primero de la música en el ceremonial religioso en Bizancio, en los primeros siglos. Luego de la música en la corte bizantina, también lo más antiguo que pueda. Y por último, les voy a hablar un poquito del uso del órgano en la corte y en el ceremonial bizantino. Así que bueno, pues vámonos a la música en el ceremonial religioso. Por supuesto, no tengo que explicarles que el cristianismo surge como una rama de la religión judía. Y esto lo que lleva implícito es que los primeros cristianos asistían no solo a los cultos de la sinagoga y del templo, sino también a asambleas privadas. Todo esto lo saben de sobra, seguramente. Y además siguen a rajatabla la ley de Moisés. Son judíos, a fin de cuentas, desde el principio. Parecían al principio una secta, pero a finales del primer siglo ya se han extendido por la cuenca oriental mediterránea, constituyendo un culto enteramente independiente y separándose poco a poco del judaísmo, que a la vez que iban adquiriendo una conciencia mayor como cristianos, como una nueva religión, con un peso específico. Pero dentro de este contexto siguen utilizando las prácticas habituales de la sinagoga y siguen asistiendo al templo. De ese modo, las primeras costumbres musicales de los primeros cristianos en el Mediterráneo oriental tuvieron su origen, lógicamente, en el canto de las lecturas de los textos sagrados y en el canto solista de los salmos, con o sin respuesta de la asamblea. Y en fases un poquito más evolucionadas, los libros litúrgicos ya a los que podemos tener acceso presentan signos musicales y nos permiten dividir las prácticas en dos grandes grupos. Uno, aquellos cantos que se utilizaban para el canto de las lecciones. Se interpretaban en aquello que llamamos ekphonesis. La ekphonesis es algo a medio camino, y ahora les voy a poner un ejemplo, entre la recitación y el canto. Es un recitar cantando, un cantar recitando, algo que, por cierto, estaba muy arraigado en la Grecia clásica, desde la Grecia clásica, porque era una de las tres formas de interpretar determinados pasajes de los dramas, de las tragedias y de las comedias. Tenían parte hablada, parte cantada y parte recitada cantada o cantada recitada, en lo que en la antigüedad se llamaba paracatalogue y que ahora ya en la práctica cristiana pasa a llamarse ekphonesis. Vamos a oír un ejemplo. Entenderán precisamente lo que les digo porque bueno, pues nos va a sonar muy cercano. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. No nos resulta ajeno, ¿verdad?, este tipo de canto, para nada. Bien, pues por un lado tenemos el canto de las lecciones y por otro lado, como ven ahí en la diapositiva, el corpus cantilenarum, el canto que se emplea para las misas y los oficios,
que ya desde los primerísimos tiempos del cristianismo hasta su apogeo y caída del imperio bizantino, quiero decir, por supuesto, jugó un papel importante siempre en la liturgia cantada. Las partes más importantes del oficio, como ven también en la pantalla, son por un lado los salmos y determinados cantos, vamos a ver ejemplos de todo, no se preocupen, versos de los salmos, es decir, versos que se extraen de un salmo y ya veremos qué pasa con ellos. Por supuesto, himnos, a los que también voy a dedicar una parte de mi charla, y aleluyas. Los aleluyas son muy interesantes porque frente al canto silábico, que les explicaré en el resto de los casos, son un tipo de canto que van a desarrollar melodías más, lo que llamamos floridas, más melismáticas, es decir, más ornamentadas. Sobre una misma sílaba hay mayor número de notas. Vamos a oír ejemplos de todo, no se preocupen. Bueno, de hecho, les voy a poner un ejemplo ahora mismo. Y ahora, ahí el solista dice en qué tono se va a cantar y el coro va a cantar solamente aleluya. Escuchen. Ven que sobre una misma sílaba podemos desarrollar múltiples notas, que ya verán que es una práctica que se trata de evitar en el mundo de los himnos. El carácter vocal, además de la música bizantina, podemos estudiarla en los propios textos del Nuevo Testamento. Fíjense en los textos que les traigo a la pantalla, que el propio San Pablo aconseja a los seguidores de Cristo, tienen una carta a los Efesios y otra a los Colonenses, les dice en la de arriba que hablen entre sí con salmos, dice, con himnos y con cantos espirituales, y que canten además con el corazón, lo cual va a suponer un pequeño problema que les explicaré en un momentito. Y lo mismo dice en la carta a los Colonenses, pide que se enseñe, dice, que se enseñen a sí mismos con salmos, himnos y cantos espirituales. Es decir, lo que podemos extraer como primera conclusión de estos dos pequeños textos, y de muchos más ejemplos, es que la música, desde un principio, es considerada apta para el nuevo culto, a pesar de que, como les he dicho, puede tener reminiscencias de un mundo pagano. El propio San Pablo invita a los cristianos a utilizarla con toda legitimidad. Sin embargo, ya les he llamado la atención antes, fíjense que en ambos textos dice que hay que cantar con el corazón, tanto lo arriba como abajo, lo pueden leer. Es decir, estas palabras son un grave problema para los exégetas de siglos posteriores, porque argumentaban que el canto que San Pablo recomienda no es el canto por placer, no es cantar por placer, sino cantar mediante un estado virtuoso de la mente que se acerca más a Dios, lo cual enraiza muy bien también en las posturas neoaristotélicas que empiezan a cobrar también fuerza en la época. Y a partir de estos textos, claro, ha habido muchos problemas desde época antigua hasta nuestros días, sigue habiéndolos, para tratar de entender qué es aquello a lo que se refería San Pablo con himnos, salmos y cantos espirituales. Desde luego, muchísimos autores de la patrística, Orígenes, Crisóstomo, Basilio, San Agustín, todos dedicaron textos a tratar de explicarlo. Algunos de ellos abogaban, dicen, que San Pablo no tenía en mente diferenciarlos cuando hablaba de este tipo de cantos. A mí personalmente, a pesar de que es una afirmación que hacen los primeros exégetas, me parece muy difícil que para San Pablo y para los cristianos de aquella época no tuvieran connotaciones distintas, porque en música hay muchos sinónimos de cosas que parece que se refieren a lo mismo, pero cuando habla siempre de tres tipos de cantos, algo debían de tener diferentes. Así que hoy en día se tiende a pensar
que aunque no sabemos exactamente, o no podemos saber exactamente cómo era en un principio, aunque luego sí, como les mostraré, insisto, sí, posiblemente eran tipos de cantos independientes y perfectamente distinguibles por los primeros cristianos que los cantaban. Por supuesto, proceden todos ellos de la liturgia judía de la sinagoga. Y los más importantes en un principio son los salmos. Solo poco a poco, y a partir de los salmos, ya veremos ahora cómo, empiezan a introducirse por un lado los himnos y por otro lado los cantos espirituales. En un principio con muchísima cautela además, porque claro, hay un grave problema, que luego lo repetiré, y es que lo principal no es la música que se cantaba, sino que a través de la música llegue la palabra de Dios. Luego lo importante es el texto, y secundario la música. Como sabrán por ópera, prima le parole e poi la música. Primero las palabras, luego la música. Es algo, desde luego, que viene de antiguo. Y con el tiempo, y dadas las dificultades que empieza a encontrar entre los primeros cristianos todo este desarrollo musical, se entrena a unos especialistas, los anagnostai, en latín lectores, anagignosco, leer, anagnostai, los que leen, los especialistas, que empiezan a entrenar en el canto y en la forma de cantar a las primeras comunidades cristianas. Así, lo que se denomina la Schola Cantorum canta el Salterio, que es aquel tipo de composiciones que se supone que Esdras compiló para los levitas, y los congregantes, es decir, cantan la parte difícil. La Schola Cantorum son los profesionales, entiéndaseme la palabra, aquellos que tienen más experiencia porque reciben una formación, y la congregación canta los responsos, que es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día en la liturgia, ¿verdad? El canto antifonal en la liturgia la seguimos empleando nosotros. En fin, estos responsos son algún verso extraído de un canto más grande que se repite constantemente, intercalado o antes o después de los salmos. El Salterio, por supuesto, es la colección de salmos. Todo se ha dicho. A partir de esta práctica de un solista, vamos a decirlo así, y una congregación que responde, surge el canto antifonal, que de hecho ya podemos rastrearlo en el propio Éxodo. Fíjense, dice, entonces ellos cantaron, Moisés y los hijos de Israel, esta oda al Señor, mientras decían, cantemos al Señor porque es digno. Moisés y los hijos de Israel, ¿cantan todos a la vez? ¿Canta uno y corresponden los otros? En fin, podríamos intuir que puede tratarse de un pequeño guiño a un canto antifonal. Pero a la vez, por supuesto, en los salmos, encontramos, en las constituciones de los apóstoles, acerca de los salmos, se nos dice que hay dos lectores, del que uno canta los himnos de David y el otro, que es el pueblo, cantará los responsos. Luego ya tenemos cantos antifonales en el Antiguo Testamento. Lo ven aquí, al final del segundo ejemplo. Y por supuesto, también tenemos lo que se denomina canciones de éxtasis. Fíjense en el ejemplo. Y allí, cuando entres en la ciudad, te toparás con un coro de profetas que bajan del bamá, precedidos de salterios, tambores, aulos y cíniras. La cínira es un tipo de lira propia de Chipre. No voy a entrar ahí. Pero fíjense en un detalle. El profeta, al igual que en la Grecia antigua, en los poemas homéricos, dice el Aedo siempre al empezar, canta, oh musa, la cólera de Aquiles, por ejemplo. Es decir, emplea mi voz, oh musa, para darte vida, yo seré el instrumento que hará que tú cantes la cólera de Aquiles. Así funcionaban los profetas también. Los profetas, para la cultura judía, eran aquellos que tenían autorizado poner voz a Dios. Y eso precisamente realiza muy fácilmente en la práctica musical de la Grecia previa. No solamente es propio de la cultura griega ni del culto judío, sino que también se da entre babilonios, fenicios, cananeos, en fin. Así que vámonos a ver ya con detalle el legado de la sinagoga
más detalladamente. La salmodia. Vamos a oír todos estos ejemplos de los que les estoy hablando. En los primeros días del cristianismo, los salmos se cantaban tal y como se acostumbraba en la sinagoga. Y podía ser interpretado por un solista o entre un solista y la congregación. Que luego, como ya les he dicho, respondía con esa antífona, esa interpolación, que podemos decir. Vamos a oír primero un ejemplo, el Salmo 23, arriba lo tienen, para que lleven a un solista cantando ese salmo. Es maravilloso, ¿verdad? Bien, y ahora les voy a poner un ejemplo muy cortito, bueno, pues de lo que es el hip hop salma, que es el responso, el canto, que verán que es lo mismo que hacemos nosotros todavía en nuestra liturgia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. ¿Verdad que estamos muy acostumbrados a todo este tipo de práctica, verdad? No nos resulta absolutamente nada ajeno. Bien, pues a partir de estas primeras interpolaciones empezará a surgir, ahora hablaré de ello, los himnos, empezarán a surgir los himnos. De todos modos, estas intercalaciones, cuando empiezan a independizarse, se coleccionan en lo que se llaman troparios, que fueron muy numerosos y que forman colecciones muy amplias. Y por supuesto luego se utilizan como fórmulas que se pueden intercalar en otro tipo de composiciones. Y además sabemos que se producían cantos antifonales alternándose hombres y mujeres. Y lo sabemos primero porque, bueno, pues porque los primeros escritores ya nos llaman la atención sobre ello, pero por ejemplo, Filón de Alejandría, que está a caballo entre el primero antes de nuestra era y el primero ya de nuestra era, dice que esta práctica ya se seguía en el templo y no solamente está confinada al templo. Y además Eusebio de Cesarea, en el siglo ya III, nos viene en un comentario que hace al Tratado de Filón precisamente, nos dice exactamente que los primeros heraldos de la enseñanza acorde al Evangelio y a las costumbres establecidas desde el inicio por los apóstoles. Es decir, tenemos que pensar que este tipo de prácticas es muy reciente, desde los primeros tiempos de los cristianos ya funcionaban. Así que esto nos lleva a hablar de lo siguiente, que son los himnos. Cuando la antífona del Salmo, es decir, ese verso que se extrae y que se contesta, cobra importancia, se van desarrollando esos versos de forma independiente y generando himnos. Así que el nacimiento de los himnos, que no son los himnos de la Grecia, o sea, no podemos pensar en estos himnos como en los de Píndaro, por ejemplo, o en los de Alcmán, o de tantísimos compositores de lírica coral de la Grecia arcaica, fundamentalmente, y bueno, también de otras épocas, pero fundamentalmente de la Grecia arcaica. No son ese tipo de himnos, son himnos que nacen de otro punto en la música, en la historia de la música. Así que estos himnos son melodías que en un principio suelen ser muy sencillas y suelen tener carácter silábico en la medida de lo posible. Kyrie eleison, lo acabamos de oír, pero que a partir de ahí puede ser que determinadas sílabas desarrollen algún pequeño melisma, como Kyrie eleison, hey. Ahí ya tenemos dos notas para una sola sílaba. Empiezan a desarrollar carácter musical como entidad propia. La gran importancia de los himnos a partir de ese momento es que
cuando la Iglesia se consolida, en estos primeros siglos cristianos de Bizancio, permite a los compositores, a mí siempre me gusta más llamar compositores a todos los que escriben textos, los textos que hemos conservado, porque también escribían música, incluso Eurípides, Homero, en fin, Safo, me gusta más llamarlos siempre compositores antes que poetas, ¿no? Pero bueno, esto es un problema mío. Bien, pues la Iglesia les permite escribir estos himnos y surgen grandes figuras que conocemos como melodas. Estos himnógrafos son poetas compositores, en fin. Y gracias a que la Iglesia les permite precisamente desarrollar esta habilidad que tienen, conocemos los nombres de algunos de ellos. Podían escribir nuevas letras para himnos que ya habían cobrado una entidad propia, o bien componer melodías nuevas con letras nuevas. Y por supuesto, esta práctica, tenemos que pensar que estaba ya muy enraizada en la práctica de la sinagoga y del templo en Jerusalén. Así que seguía siendo muy familiar para las primeras comunidades cristianas. Hay que decir que como empieza a cobrar alas, ¿no?, la imaginación de estos himnógrafos, en el siglo III hay una reacción muy ortodoxa contra ellos y contra esta práctica, y se destruyen muchas colecciones de himnos porque se apartaban, de la comprensión, la melodía escrita dificultaba, mejor dicho, la comprensión del texto original. Y como he dicho antes, por delante de la música siempre prevalecía el texto, las escrituras. Así que de los primeros siglos de estos himnógrafos tenemos pocos ejemplos. Sin embargo, contribuían estos himnos a embellecer lo suficiente la liturgia cristiana como para que desaparecieran del todo. Los representantes más antiguos, por supuesto, hay un barrido de todos los que pueden tener tintes heréticos y se les dan se reformulan con letras cristianas, ¿no? Y los representantes más antiguos son estos que ven en la pantalla. Sinesio de Cirene, ahí lo ven, Romano el Meloda, de hecho se le conoce así porque es el más importante, ahora vamos a ir algo de él, y San Ciriaco. Y también conocemos al menos un himno del emperador Justiniano. Sabemos que escribió un himno y lo conocemos, no tenemos la música, eso sí. Bien, de todos ellos, como les acabo de decir, destaca Romano el Meloda, que está a caballo entre los siglos V y VI. Sus poemas se conocen como kondakia. Sus poemas y bueno, todos estos himnos en general los conocemos como kondakia. Los kondakia, estos himnos bizantinos, son obras escritas en estrofas isométricas. No sé si conocen, saben ustedes, que la métrica en el mundo antiguo, en la Grecia antigua, no va por número de sílabas, sino por otras características, complejas de explicar aquí en 10 segundos, pero en todo caso, estos nuevos himnos ya tienen un carácter isométrico, como ya, por ejemplo, tenía la poesía de Safo, la poesía lésbica. Y además, estas estrofas forman un acróstico con la primera letra de cada uno de los versos, son verdaderas joyas. Pero antes de comenzar el himno propiamente, tiene siempre un proemio, un cuculion, en metro distinto y que no forma parte del acróstico que desarrollará después el poema. No suelen ser antifonales, porque suelen ser cantos complejos. Eran cantados por un solista y en todo caso la congregación cantaría un estribillo, que sería la parte sencilla, fácil de memorizar, con la que se puede responder. Fuera de los textos de la Biblia, encontramos poquísimos ejemplos, y cuando digo poquísimos son poquísimos, poquisísimos, que diría mi madre, que traten otros temas que no sean bíblicos. Y vamos a oír uno para la teofanía.
pesar de los melismas, se puede seguir la letra. Si uno sabe griego. Muchísimo más largo, por supuesto, ¿vale? Bien, y por último, nos queda hablar un poquito de los famosos cantos espirituales, de estas odas espirituales. Como ya les he dicho antes, son cantos mucho más melismáticos, más ornamentados, de los que los más importantes son, como les he dicho antes, los aleluyas. En su exposición del 9º Salmo, San Agustín describe precisamente el carácter de estos cantos de exultación. Viene a decir que son, en este texto en latín que ven delante, viene a decir que son cantos sin palabras. Dice, es un mero sonido que es sinónimo de alegría para quien los entona. Así que parece ser que San Agustín aquí se está refiriendo a estos melismas de los aleluyas de los que ya nos había hablado San Pablo en los textos que les he mostrado antes. Y que por supuesto no eran ajenos, insisto, a los primeros cristianos, porque llevan cantándolos siglos en sus reuniones en la sinagoga. Y de hecho el propio Isidoro de Sevilla, ya en el siglo VII, sugiere de hecho un origen hebreo, nos dice, para este tipo de cantos que él llama aleluya jubili, estos cantos de júbilo, que son los aleluya. Y yéndome un poquito fuera del Mediterráneo oriental, es precisamente un canto muy similar, no sé si ustedes tienen en la cabeza, y si no lo buscan luego en internet, que para eso tenemos acceso a tantísima cultura, afortunadamente, los aleluyas del rito ambrosiano. Es un tipo de canto, una liturgia que se desarrolla en el siglo IV y se llama así por San Ambrosio de Milán, y bueno, pues coincide precisamente en este tipo de canto y de desarrollo ornamental del canto de los aleluyas. Les voy a poner un ejemplo. Solo va a decir aleluya. De nuevo he tenido que meter tajos, el himno es muchísimo más largo, si lo quieren escuchar entero, lo tienen disponible en la red. Así que para cerrar esta parte sobre música religiosa, antes de adentrarnos en el mundo de la corte, para concluir podemos decir que los cantos, les decía antes que los primeros exégetas no sabían si eran cantos distintos o no lo eran. Yo creo que a la vista de los datos que les he mostrado, nosotros debemos concluir, aunque no tenemos pruebas concluyentes, porque lógicamente no nos quedan escritos de la época, no nos quedan fragmentos musicales con notación de la época que pueden atestiguarlo. Tenemos, eso sí, del mundo pagano, hasta el 128 tenemos importantes, y luego los anónimos de Bellerman en el siglo VI, tenemos música pagana de todos esos siglos, pero no música cristiana. Así que lo que nos queda por concluir es que sí se diferenciaban los tres tipos, aunque, insisto, no podemos asegurarlo. La salmodia
sería, por lo tanto, un recitado alternando coros y cantos simples de melodías de salmo, tal y como se lo he dicho, con melodías, bueno, pues más o menos ornamentadas por los solistas, frente a los himnos que van desde estos tipos sencillos, silábicos, a algunos que, bueno, pues se atreven a ser un poquito más melismáticos. Y por último, estos cantos espirituales que posiblemente fueran ya, bueno, pues esas recreaciones espirituales por placer de cantar más que por transmitir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se hacían sobre una sola palabra, por ejemplo, aleluya, por ejemplo, amén. Palabras, bueno, pues que no necesitan mucha explicación y que eran fácilmente reconocibles. Así que, dicho todo esto, vámonos a la corte. En los primeros tiempos del nuevo imperio de Oriente, bueno, no les tengo que decir nada nuevo, por esto seguro que también lo saben, los músicos profesionales, por supuesto, eran la ralea de la sociedad, eran lo peor junto con los actores, no había gente más deleznable en toda la cultura de estos siglos. Por supuesto, los ilustrados cristianos los miraban con absoluto desprecio, ya lo hacía Aristóteles, no iban a ser ellos menos, ¿no? Los primeros cristianos, insisto, bueno, pues no tenían mucho placer por la figura del músico ni de los actores, pero es que tampoco el mundo pagano los dejaba muy bien parados. Recuerden ustedes el tratado sobre la danza de Luciano, donde, bueno, pues habla bastante mal de los bailarines, músicos profesionales, cantantes, en fin. Por supuesto, los primeros padres de la Iglesia lucharon todo lo que pudieron, con toda su artillería, contra el uso de los instrumentos en las ceremonias cristianas. Ya saben ustedes que en la sinagoga solamente se permite el uso del shofar, un cuerno, ¿no?, que emite un único sonido, y por supuesto los primeros cristianos pues no iban a ser menos, así que los instrumentos no estaban permitidos en las ceremonias religiosas. Eran considerados un lujo pagano que no tenía cabida en aquel mundo que tenía que distribuir la palabra de Dios. Sin embargo, la música instrumental y profana, cantada, era todavía parte fundamental de los ritos que se seguían realizando, libaciones, sacrificios, bodas, funerales, etc., y para los que se seguían utilizando instrumentos propios de los ritos de la antigüedad pagana, fundamentalmente los dionisíacos, percusión, auló, etc. Fuera del ámbito de la Iglesia, solo la corte permitía el uso de instrumentos. En la corte, el regente del imperio, lo mismo que sucedía con los césares de Roma, tenía el título de imperator, y una vez que se separa ya el imperio en dos partes, y se heleniza a través de la koiné la lengua del Imperio Romano Oriental, recibe el título de Basileus, que es rey, el antiguo nombre dedicado a los reyes de la antigua Grecia, ya desde Homero. Por supuesto, el emperador, ya lo saben ustedes, reunía en su persona todo el poder político y la más elevada dignidad civil y eclesiástica. Era el jefe del Estado y el jefe de la Iglesia. Y para la Iglesia, además, era el representante de Dios en la tierra. Era un príncipe similar a los apóstoles. De ahí que se le llamara isapóstolos. Este poder que ostentaba el emperador, el Basileus, implica, por supuesto, la observancia de un ceremonial exacto y severamente regulado, que comprendía también fórmulas que vamos a oír de salutación. Cada vez que el monarca o su familia aparecía en público. Estas fórmulas es lo que llamamos aclamaciones, aclamationes en latín, que eran compuestas por los poetas compositores de la corte y se cantaban en las solemnidades de los diferentes momentos del calendario bizantino. Eran cantadas por los músicos residentes en la corte. Eran saludos panegíricos que en un principio proceden de las facciones del hipódromo, sobre todo de las facciones de los verdes y de los azules, de los equipos del hipódromo,
que honraban cantando y tocando el órgano, ya lo veremos después, las apariciones públicas del emperador, de la emperatriz, de los porfirogénetas, los hijos de los emperadores, llamados así, ya lo saben ustedes, porque nacían en la sala púrpura del palacio de Bizancio, así como a otros miembros de la familia imperial y a altos dignatarios. El origen de las aclamaciones, sin embargo, no está bien estudiado. La bibliografía, la verdad es que necesita todavía avanzar un poco en ese sentido. Pero en la Roma imperial ya existían facciones de los 4 equipos, los verdes, los azules, los blancos y los rojos, que ya cantaban al emperador, a los emperadores romanos, cuando aparecían en el circo y también cuando entraban en el Senado. Conocemos ejemplos cantados para Calígula, para Nerón, para Trajano. Luego es lógico que en la corte bizantina siga habiendo este tipo de cantos. Ya una vez que se extingue la influencia política de los grupos del hipódromo, empiezan a aparecer profesionales y melodas que empiezan a componer y a interpretar los himnos que se escriben para la familia imperial. Los términos que se utilizan para este tipo de cantos, estas aclamaciones, son los eufemiae, en el caso de aclamaciones escritas para miembros de la corte pertenecientes a la Iglesia, o en el caso de la familia imperial, los polichronia o polichronismata también, ¿vale? Es decir, y que vivas muchos años más, polichronia, muchos años, literalmente. Vamos a oír ejemplos en breve. Gracias, son por supuesto, lo verán, cantos muy ricos, muy exuberantes, muy importantes para, lógicamente, el fin que tenían. Gracias a libros ya tardíos, como estos dos que ven arriba, de Constantino VII Porfirogéneta y de Jorge Codino Curupalata, ya siglos, bueno, ya lo ven, X y XV, conocemos el ceremonial de las aclamaciones. Habría que rastrear si es posible retrotraerse unos cuantos siglos para entender cómo eran antes. Sabemos que las cantaban 2 grupos de cantantes, posiblemente los verdes y los azules en un origen. Por supuesto, ya lo he dicho, eran en honor de los emperadores, su familia, los dignatarios de la corte, y los realizaban 2 coros de cractai, 2 grupos, que además tenían una sala en el palacio con unas cortinas para que no se les viera, pero se les pudiera oír, y cada uno de ellos además tenía un órgano. El emperador tenía un órgano de oro, ¿vale? La emperatriz uno de plata en esa sala, y cada una de las facciones tenía detrás de unas cortinas un órgano con el que cantaba cada uno de los coros de las facciones. Bueno, tenemos de hecho relatos de embajadas que venían de otras partes de Asia que se espantaban por el volumen de música que de repente oían en el palacio del emperador. Se espantaban, quiero decir, por el volumen, por los decibelios, no por la forma de hacer música. Bien, pues cada uno de estos grupos de cractai tenía lo que se llamaba un domesticus scholarum, que era el capitán, vamos a decirlo así en un principio, de los equipos verde y azul. Y este domesticus tenía la misión de ensayar la música y de asegurarse de que toda la música que se cantaba a la familia imperial siguiera y observara las normas de manera estricta. Y les voy a contar un pequeño ceremonial. El emperador recibe a las 2 facciones, encabezadas por el domesticus, que se colocaba frente al emperador con la cabeza gacha y las manos cruzadas en el pecho, de forma muy similar, por cierto, esto lo recordará, a cómo se presentaban en las cortes de Persia, de Armenia y demás, y cantaban las primeras aclamaciones. Hay fuentes que nos dicen que lo hacían desde detrás de las cortinas, otras no lo especifican. Cuando terminaban, los miembros de cada facción cantaban los responsos, estos mismos que les he explicado antes, que consistía por lo general en repetir la última estrofa o el último verso. Durante este último canto, fíjense ustedes lo complejo del ceremonial, el domesticus tenía que hacer la señal de la cruz 3 veces. Y mientras los cractai cantaban la segunda parte de la actología del ceremonial, el domesticus tenía obligación de volver a adoptar la actitud de reverencia, y cuando se repetía el responso por la asamblea, la congregación tenía que volver a hacer la señal de la cruz. Y esto se repetía a lo largo de todo el canto.
Por lo general estos psaltai, lógicamente, eran miembros del clero, que además habían tomado votos y que conocían al pie de la letra todo este tipo de ceremonial. Y a su vez, a la derecha ven escrito protopsaltes. El protopsaltes es un cantante solista que sigue utilizándose en las iglesias. Si ustedes van a Grecia, por ejemplo, la verdad es que no sé en los ritos de otros países ortodoxos, pero en Grecia, les aseguro que es así, el protopsaltes es el primer cantante. Es el solista, es el importante, es el que luego conduce al coro, es como el corifeo en la tragedia antigua. Fíjense ustedes las raíces de las que estamos hablando. Por otro lado, en festividades navideñas se podía utilizar instrumentos. Los instrumentistas se situaban detrás del clero, separados del gentío por unos portaestandartes, nos explican las fuentes que tienen en la pantalla. Y esta agrupación constaba de tañedores de salpinge, como si fueran trompetas metálicas, de cuernos, de címbalos, es decir, instrumentos de percusión, sin que se pudiera utilizar instrumentos que fueran de sonido débil, dice. El emperador se subió a un estrado donde unas cortinas se cerraban delante de él y desaparecía de la vista del público. Y cuando se abrían de nuevo, había cambiado sus ropas y se mostraba de nuevo, regenerado, con nuevo ropaje, al público. Momento en el cual la congregación cantaba el Polichronion, en muchos años guarde Dios a nuestro emperador, que son los ejemplos que vamos a ver ahora. Y cuando terminaban estos de cantar, los instrumentistas tenían obligación de seguir tocando hasta que el emperador agitaba un pañuelo, momento en el cual tenían ya que cesar con la música. En fin, como ven, la parafernalia era compleja. Vamos a oír dos ejemplos, y les traigo dos ejemplos muy contrastantes. El primero va a ser un Polichronion que se ha conservado del siglo XIII, dedicado a Constantino Paleólogo. Polaeti, muchos años a Constantino. Combina todo lo que les he explicado, momentos silábicos, momentos melismáticos. Bien, perdónenme en el chascarrillo, seguro que todos ustedes lo recuerdan. ¿Recuerdan el Groña que Groña del anuncio de yogur? Pues viene a ser lo mismo, ¿eh? Vale, y ahora vamos a oír un Polichronion dedicado a Constantino II, que fue rey de Grecia por un periodo muy breve, porque luego ya llegó la dictadura de los militares, el hermano de la reina Sofía, que ha muerto hace pocas semanas. Bien, pues vamos a oír precisamente un dios de muchos años a nuestro rey. Bien, lo tienen completo en la red y además está en vídeo, se ve la ceremonia, ¿vale?, de este Polichronion, si lo quieren investigar. Bueno, pues como era promesa, voy a centrarme muy poquito ya para terminar mi intervención en el órgano. ¿Y por qué? Porque
dentro de la prohibición de instrumentos, es un instrumento especialmente importante en la antigüedad romana. Es un instrumento que surge en Alejandría en el siglo III antes de nuestra era. Lo diseña un ingeniero que dice en los textos, nos dice Ateneo, que además era barbero, Ctesibio de Alejandría, que además enseña a su propia mujer, a Thais, a tocarlo. Y bueno, se convierte en un instrumento que causa furor en Roma, hasta el punto de que Nerón tenía una colección de estos instrumentos, y nos cuenta Suetonio que muchas veces descuidaba las labores de Estado para enseñar la colección de instrumentos a las embajadas que venían a reunirse con él, ¿no? Causó furor en Roma y siguió siendo un instrumento muy importante en la corte bizantina. Así que he seleccionado este instrumento. Otro año, si quieren, bueno, pues hablamos de más cosas de la corte bizantina, pero hoy no da tiempo a mucho más. Por supuesto, el ceremonial de uso, ya les he contado antes cómo estaba dispuesta la sala de recepción de las asambleas en el Palacio de Bizancio, el Palacio Imperial, y también el uso de este instrumento está perfectamente detallado en las dos fuentes que les he comentado antes, que explican el ceremonial de la corte. Por supuesto, estos instrumentos se tocaban dentro del palacio y seguían tocándose en el hipódromo y en los espectáculos y por las calles. Eran instrumentos que funcionaban, hay unos laterales, ahora vamos a ver un vídeo, no intenten entenderlo porque es complejo. Hay dos pistones, los ven a ambos lados, que descienden, insuflan aire, el aire entra en un depósito que mantiene agua a determinada presión constante. Esta agua hace que se eleve, es decir, el agua que se pone en contacto con el aire que entra del pistón, hace que el agua de debajo se eleve y genera una presión constante sobre el aire. Cuando uno pulsa la tecla, esa tecla permite que el aire salga con determinada presión constante y regulada y haga que suenen los tubos del órgano. Bien, es un invento muy importante. Ya saben que Alejandría además tiene inventos de todo tipo, autómatas, puertas que se abren cuando uno echa una moneda en un templo, o cuando uno echa una moneda sale agua, por ejemplo. En fin, es una época interesantísima. Pues esto, el hidráulis, el órgano de agua, es uno de los instrumentos más importantes de este Bizancio cristiano, en el que los instrumentos a su vez son prohibidos por la Iglesia. Bien. Hace poco hubo en septiembre un congreso en el que tanto Isabel Rodríguez López como Raquel Jiménez Pasalodos, que creo que también ha venido, ¿verdad?, como yo mismo, tuvimos el honor de estar como invitados para, bueno, pues hablar sobre el órgano, el hidráulis y demás en la antigüedad. Bueno, los instrumentos en general y el hidráulis en particular. Y se presentaba en la Villa de la Olmeda una reconstrucción de un órgano. Así que yo los invito a que vayan ahí a Palencia, que siempre se disfruta, por supuesto, por aquellas tierras, se come muy bien, y además que vean el órgano que está allí en la villa. Y les voy a poner un pequeñito vídeo para que oigan cómo suena. Era un instrumento de sonido muy potente y por eso se utilizaban los juegos gladiatorios, se utilizaba en el hipódromo y demás, porque un solo instrumento cubría el espacio acústico. Vamos a oírlo. Aquí en la sala el volumen está bajo, pero les aseguro que tiene muchísimo volumen. Es un instrumento que, dadas sus características, fundamentalmente metal y agua,
tiene muchos problemas. A pesar de los problemas que supone mantener en buen estado un instrumento que se oxida, y que me da pie para hablar un poquito sobre esta diapositiva, aún así, déjenme abrir un pequeño paréntesis, pueden oír un órgano hidráulico, todavía hoy si van a los Reales Alcázares de Sevilla, porque una de las fuentes del palacio acciona un órgano hidráulico. Lo tienen también en la red si lo quieren buscar. Es muy interesante. Hay otro también en un palacio de los Medici, cerca de Roma, por supuesto, porque claro, la gente que cualquier lujo pues siempre les parecía poco, ¿no? Bien, pues dados los problemas de este tipo de instrumentos, fundamentalmente la oxidación de los materiales, se genera otro tipo de órgano que ya funciona por aire, que es el que derivará en el que conocemos hoy en día. Al principio unos fuelles accionados, como pueden ver aquí en el dibujo de abajo, por unos jóvenes que bueno, pues, ejercen una presión en los fuelles para que haya un flujo constante. Se sigue utilizando, como pueden ver aquí, en la vida diaria de Bizancio. El emperador, aquí lo tienen, a Teodosio, está en un acto público entregando una corona a los vencedores posiblemente del hipódromo, mientras algo que parecen unos auloi y dos instrumentistas que tocan unos órganos neumáticos acompañan a unas bailarinas que están interpretando, bueno, pues no sabemos muy bien qué, para el emperador. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir para terminar? Pues que este instrumento, ya saben ustedes, la importancia que ha tenido ya en el resto de la música, sigue siendo un instrumento importantísimo en el culto cristiano. Por supuesto, yo cada vez que pienso en órgano y religión no puedo dejar de acordarme de Bach, que en el mundo de la música, y perdónenme la comparación, para mí es Dios. Entonces, no puedo dejar de pensar en toda la música escrita para órgano y religión. Como ven, lo que llega a nosotros es, bueno, pues, producto de la urdimbre de todos estos siglos que les he tratado de explicar a lo largo de esta charla. Así que, sin más, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya interesado. Muchas gracias. No sé si hay